Miguel Rafael Marto Sánchez, más conocido como Rafael, es un cantante y actor español. Popular a nivel mundial por su amplio rango vocal y su presencia escénica, ha vendido más de 70 millones de álbumes en 7 idiomas. Su carrera se expande por más de 60 años con una gran influencia en el mercado hispano desde principios de la década de 1960 hasta la actualidad. El mundo de la música ha sido sacudido por la noticia del diagnóstico de linfoma cerebral primario del icónico cantante. Desde finales de diciembre, sus seguidores han estado al tanto de cada actualización sobre su estado de salud. El pasado 17 de diciembre, el intérprete se hospitalizó debido a un accidente cerebrovascular. Más de 5 unidades de emergencias sanitarias acudieron a asistirle. Si bien pudo caminar por su propio pie hasta las ambulancias, fue ingresado inmediatamente y su pronóstico fue marcado como reservado. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Después de 10 días ingresados realizándose diferentes estudios, se descubrió que era un linfoma cerebral primario con 2 nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo, el cual causa síntomas como debilidad, confusión, pérdida de equilibrio y problemas de lenguaje, pero lo estaremos explicando un poquito más adelante en este video. En un principio, la familia del intérprete había decidido guardar silencio, sin embargo, con los días fueron revelando detalles de su estancia en el hospital hasta que el 27 de diciembre que lo dieron de alta. Acompañado por toda su familia, el cantante de Linares continúa el tratamiento ambulatorio para la lucha contra su enfermedad que comenzó cuando todavía estaba hospitalizado. El 9 de enero del 2025, Manuel Martos, hijo de Rafael, dio declaraciones a algunos medios sobre el estado actual del cantante tras su inesperado diagnóstico, declarando que el cantante se encontraba muy bien y añadió que lo que su padre necesitaba en estos momentos era estar calmado y bajar el ritmo acelerado con que él vivía. Según su hijo, el cantante lo está llevando muy bien, pues es muy buen paciente y toda su familia lo está apoyando incondicionalmente. El cantante necesitará, por supuesto, un periodo prolongado de descanso y relajación mientras recibe el tratamiento ambulatorio. Pero si ha llegado a este video, es muy probable que quieras conocer qué es un linfoma cerebral primario. Pues el linfoma cerebral es un tipo de tumor cerebral poco frecuente que se origina a partir de los linfocitos, las células normales de la sangre y del sistema linfático, y afecta al sistema nervioso central. Es mucho más frecuente en varones, con una incidencia máxima en la quinta y séptima década o en la cuarta en pacientes inmunodeprimidos. El linfoma primario es una enfermedad en la que se forman células malignas o cancerosas en el tejido linfático del cerebro o en la médula espinal. El tumor puede originarse de manera primaria en cualquier parte del cerebro, puede ser el cerebelo, el tallo cerebral, con un 60% en los hemisferios cerebrales, como es el caso de Rafael. Incluso puede aparecer también en las capas externas del cerebro conocidas como meninges. Pero ¿por qué se le llama primario? Pues se le llama así porque se origina en el cerebro, a diferencia de un linfoma secundario que se puede diseminar de otra parte del cuerpo. Según las estadísticas, se trata de un tipo raro de cáncer que solo representa el 4% de todos los tumores intracraneales y entre 1 y el 2% de todos los linfomas. Pero contradictoriamente, aunque se trata de un padecimiento infrecuente en los últimos años y debido al aumento en la expectativa de vida, se ha registrado un incremento de los casos de este tipo particular. Según las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, indican que se ha convertido en el segundo tipo de tumor cerebral más diagnosticado en Estados Unidos. Es una condición bastante rara, como ya le he comentado, pero recordemos que es importante siempre los factores de riesgos. Tenemos, por ejemplo, el antecedente del cantante que a finales del 2002 se enfrentara a un empeoramiento de sus cirrosis hepáticas generada por el abuso del alcohol que sufría desde 1985. En el 2003 recibió entonces un trasplante de hígado, recuperándose rápidamente. Y es que esta enfermedad se presenta en personas que tienen el
sistema inmunológico afectado por enfermedades como el virus de inmunodeficiencia humana o el virus de Epstein-Barr, o han sido trasplantados como el caso actual del paciente. Este linfoma macroscópicamente tiene un color gris rosado de consistencia blanda, mal definida e infiltrativa y en ocasiones de difícil de distinguir de otros tumores malignos. La diseminación cerca del sistema ventricular y meningia resulta siembra de células en el líquido cefalorraquídeo, lo que tal vez explique la aparición multifocal del tumor en casi la mitad de los casos. El hallazgo en tomografía y resonancia magnética de una o varias tumoraciones alrededor de los ventrículos densas, homogéneas, es característico. También aparecen reforzamientos nodulares anulares en cualquier parte del encéfalo, los cuales aparecen en el caso de Rafael. Una característica es la desaparición de las lesiones o la resolución completa pero transitoria de la intensificación con contraste como respuestas a los corticosteroides. El método preferido para establecer el diagnóstico histológico en los casos esporádicos es la biopsia por estereotaxia por aguja, que por cierto, sobre este proceder, si quieren conocer más al respecto, déjenmelo en los comentarios. El parte médico que el equipo de comunicación de Rafael ha compartido indica que el cáncer linfático cerebral que padece el artista presenta 2 nódulos alojados en el hemisferio izquierdo. Y es que las lesiones tumorales en el cerebro, los síntomas varían según el lugar o localización en el cual se encuentra el tumor o las lesiones. En este caso, en el hemisferio izquierdo, las personas pueden tener una gran variedad de síntomas como dificultades para hablar, pueden aparecer además dificultades para la visión, pérdida de la coordinación, pérdida de peso, entre muchos otros síntomas. Además, en esta área puede incluir confusión, pérdida de orientación o problemas para recordar palabras. Las personas con linfoma cerebral pueden experimentar convulsiones debido a la afectación de las áreas del cerebro relacionadas con la actividad eléctrica. Pero, ¿cuál es el tratamiento que Rafael está tomando por su diagnóstico? El tratamiento para el linfoma cerebral primario incluye quimioterapia, anticuerpos monoclonales e inmunoterapia, dependiendo por supuesto de cada caso en individual. El artista de 81 años comenzó un tratamiento con corticosteroides para reducir así el tamaño de los nódulos cerebrales y ser sometido a quimioterapia posteriormente con la esperanza de una mejora calidad de vida. El tratamiento abarca varios enfoques y se adapta a las necesidades, como ya le comenté, específicas de cada paciente. Pero vamos por parte. ¿Qué son los corticosteroides y qué efectos tendrían en la lesión diagnosticada en Rafael? Los esteroides son sustancias que se encuentran naturalmente. En el tratamiento de los tumores cerebrales se utilizan esteroides para reducir así la inflamación del cerebro o el edema cerebral causado algunas veces por el tumor o por los tratamientos. Los esteroides que se administran a pacientes con tumores cerebrales son los llamados corticosteroides, que son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales. Y aclaro, por supuesto, y válida la aclaración, que no son los mismos esteroides anabólicos utilizados por los atletas para aumentar la masa muscular. Entre estos fármacos encontramos los muy conocidos dexametasona o Decatron y la prednisona. Estos pueden mejorar temporalmente los síntomas neurológicos. Como los esteroides son hormonas, su uso a largo plazo requiere un atento control por parte de los médicos. Los esteroides por lo general se utilizan para controlar los síntomas a corto plazo, aunque en ocasiones se pueden continuar por un periodo de semanas a meses. El tratamiento con estos medicamentos puede mejorar el apetito, evitar las náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia, así como reducir el dolor y evitar reacciones alérgicas a algunos tratamientos oncológicos. En el caso de usted, ¿ha tenido que usar algún tratamiento esteroideo alguna vez? Te leo en los comentarios. Y el otro tema es la quimioterapia. Esta es un tratamiento farmacológico con sustancias químicas fuertes que destruyen las células de crecimiento rápido en el cuerpo. En el caso de Rafael, este es el tratamiento principal. Puede administrarse de forma sistémica o directamente en el líquido cefalorraquídeo para atacar las células cancerosas. La quimioterapia se utiliza con frecuencia para tratar el cáncer, ya que las células cancerosas crecen y se multiplican
mucho más rápido que las células del cuerpo normalmente. Existen muchos medicamentos en el mercado diferentes de quimioterapia. Estos pueden administrarse solos o en combinación para tratar una gran variedad de tipos de cáncer. A pesar de que la quimioterapia es una manera eficaz de tratar muchos tipos de cáncer, el tratamiento con quimio también acarrea el riesgo de que se presenten efectos secundarios. Si necesitas conocer más sobre el tema de la quimioterapia, los tipos, tiempos de uso, así como los riesgos, déjame tus preguntas en los comentarios. Como este tipo de lesión son tumores profundos y a menudo multicéntricos, la resección quirúrgica es ineficaz salvo en casos raros. En algunos casos, la radioterapia puede ser beneficiosa, aunque siempre se evalúa cuidadosamente debido a los posibles efectos secundarios neurológicos. En estos casos, además, medicamentos para la tensión arterial pueden ser muy necesarios para controlar los síntomas asociados. En algunos pacientes jóvenes, por ejemplo, el autotrasplante de células madre puede ser también una opción viable de tratamiento. Es fundamental que el tratamiento sea personalizado según las necesidades específicas del paciente y la evolución de la enfermedad. Sin embargo, lamentablemente, la enfermedad del cantante español no tiene cura, pero se espera lo mejor con este tratamiento. El pronóstico es más favorable si el tumor no se ha diseminado fuera del cerebro y si el paciente tiene menos de 60 años sin enfermedades graves. El tratamiento temprano y un buen estado de salud general son factores determinantes en la supervivencia. A pesar de su gravedad, los avances médicos ofrecen esperanza a los pacientes que reciben un diagnóstico temprano y siguen el tratamiento adecuado, lo que puede mejorar significativamente sus probabilidades de supervivencia. Y es que la supervivencia mediana se encuentra en el rango de los 3 años y medio con quimioterapia, aunque se reportan algunos pacientes que han sobrevivido hasta los 10 años. La voz prodigiosa de Rafael y su particular manera de interpretar han sido sus principales armas para poder permanecer año tras año como una figura indiscutible entre los cantantes de habla hispana, con un sello genuino y muy personal, conquistando por derecho propio el lugar privilegiado en el panorama musical mundial. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar siempre nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.